Voy a dejar un espacio, quisiera dejar espacio para todo el mundo, pero no se puede. Le voy a pedir a Homero, sí, que ha estado con nosotros junto con Lendy desde el principio de Amistad de Monterrey. De hecho, Homero fue una persona clave cuando estaba yo en la oficina, allá como director en Cristo para las Naciones. Él entró a la oficina, él era alumno y me dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que vas a abrir una iglesia y yo me quiero integrar ahí. Y yo ni sabía nada, dije, wow, digo, pues dime cuándo porque yo no sé nada. Y al poco tiempo nació la congregación y él fue el primero que estuvo abriendo lo que es Pan de Vida. Pan de Vida es un ministerio que ha abierto muchas puertas, comedores, hospitales, cárceles, en otras ciudades aparte de Monterrey, y ha sido de tremenda bendición este ministerio. Muchos han participado de aquí de la iglesia y mucha gente se ha convertido a través de este ministerio. Y yo quisiera que escucháramos la palabra que Dios nos quiere compartir ahorita en unos minutitos que estamos compartiendo o repartiendo a algunos para compartir la palabra. Adelante, Homero. Gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí y estar en Amistad de Monterrey bajo la cobertura de los pastores Rodolfo y Adriana. Es una tremenda bendición. Yo cuando te conocí pues veía un tremendo predicador, un tremendo maestro, y me llamaba la atención, aprendí mucho del pastor, pero más me llamó la atención, más me tocó a mí el Señor cuando conocí su corazón. Y ahí me di cuenta el valor que tiene nuestro pastor. Más que los tantos conocimientos y las enseñanzas y todo, es un corazón que está abierto para el reino de Dios. Y de ahí me enamoré de Amistad de Monterrey y somos felices en este lugar. Quisiera, si pueden abrir la palabra de Dios, son 5 minutos nada más. Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y una palabra que el Señor me habló es sobre la unción. La unción. Necesitamos la unción. Y hace algunos años escuchaba una invitación que le hicieron al predicador, maestro de la palabra de Dios, David Wilkerson, donde en Argentina lo invitaron a un congreso de puros pastores, misioneros, gente de primer nivel, en aquel tiempo, de primer nivel. David Wilkerson ya partió con el Señor. Y cuando hicieron la presentación, que lo hizo su hijo, le dijo, hay algo que les quiero comentar porque él no se los va a decir. Y es que cuando mi papá está por las calles de Manhattan, en las calles ahí en Nueva York, dice, comúnmente, nada más de gente que va pasando con él, se tira y empieza a llorar y a hacer como víbora y son libres. Y esto estamos hablando de la unción. Y dice, y lo llevé a un hombre que falleció y estaba en la caja. Y dice, mi papá agarró la caja, lo abrazó, empezó a llorar. Y el hombre se levantó y resucitó. Y ese es el nivel de unción de un predicador de la palabra de Dios, de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? Pues la unción es el poder de Dios. Y quiero tocar el punto de la unción porque es muy importante. Vivimos un tiempo muy difícil a través del COVID. Muchas enfermedades, dolor, hermanos, familiares que perdieron la vida, pérdidas fuertes. Pero hubo algo también que se perdió y fue que los templos se tuvieron que cerrar. Hubo un silencio espiritual de parte de la iglesia. Células ya no había, se tuvieron que cerrar, no podíamos integrarnos por todo lo que tenía el COVID. Hospitales no podíamos entrar a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos
hombres o mujeres perecieron sin un familiar cerca de ellos por el COVID. Y en este tiempo de 2 años que la iglesia guardó un silencio por el COVID, el mundo creció en cuanto a comunicación, en prensa, televisión, radio, hablando en contra de las cosas de Dios. Inclusive esta Navidad, por ejemplo, yo manejo para ir con clientes y todo, y pongo la radio, nunca se habló de Jesús. El nombre de Jesús yo no lo he escuchado en ningún medio de comunicación. Hablan de amor, hablan de Santo Claus, hablan de muchas cosas, pero de Jesucristo no se ha tocado. Y el mundo ha hablado en contra de Dios. La cuestión de homosexuales y que está avanzando y reglas que están haciendo a través del Estado, etcétera, etcétera. Y a Dios lo han sacado del gobierno, lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de todas partes y nosotros hemos estado callados por la situación. Y David Wilkerson compartió en ese evento que muchos esperaban que pudiera compartir el poder de la unción, los testimonios de la unción, de lo que él ha vivido. Pero él habló de la amargura o de cómo la unción ha ido decayendo aún en pastores y líderes. Y el COVID ha traído esto, ahora que volvimos a la normalidad, a volvernos a congregar, porque es bien importante las relaciones, pues vemos hermanos hermanos que ya no vemos, matrimonios que están sufriendo y están batallando. Estoy hablando de cristianos, de hermanos, y estoy hablando de que ha habido una decadencia, poco a poco, porque la iglesia hemos estado silenciados. Pero hoy viene una oportunidad muy trascendental. El pastor nos está retando y nos está citando a un ayuno, me parece que de 21 días. Y analizando esto, hay 2 maneras de tomar el ayuno. Uno es decir, bueno, yo voy a ayunar porque el pastor nos está invitando a ayunar. Voy a ayunar porque en la Biblia dice que es bueno ayunar. Y la otra es, voy a ayunar porque voy a buscar la gloria de Dios en mi vida. Voy a ayunar porque quiero escuchar la voz del Señor en mi corazón. Quiero que Dios abra puertas en el terreno espiritual. Quiero que Dios me use de una manera sobrenatural. Y para esto, ¿sabes qué? Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé una unción poderosa. Porque el día que salgamos de este ayuno, se acabó el silencio. Se acabó el silencio. Dile al que está a tu derecha y a tu izquierda, ya se acabó el silencio. Ya se acabó el silencio. Yo despierto, yo me levanto, yo voy a predicar la palabra de Dios. Yo soy lleno del Espíritu Santo y hay algo importante. Esa unción donde los enfermos van a sanar. Esa unción donde los endemoniados van a ser liberados. Esa unción donde vamos a ver gente tocado en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Sabes qué? Son 21 días donde vamos a buscar de Dios, donde vamos a declarar las promesas de Dios para nuestra vida. Ahorita decía Rafa, cielos abiertos, pues vamos a orar para que los cielos estén abiertos en Amistad de Monterrey. Y si hay muchos ministerios aquí, vamos a declarar que estos ministerios se van a multiplicar y vamos a declarar que iglesias van a salir como han salido de este territorio de Amistad de Monterrey. Vamos a declarar que esta es una iglesia que no vive de las conquistas pasadas. ¿Sabes qué? No vivimos de las conquistas pasadas, de las historias pasadas. Vamos a declarar que en nuestras vidas vivimos de historias y conquistas nuevas todos los días en el nombre precioso de Jesús. Todos los días, que vamos a hablar de cosas sobrenaturales,
de cosas que el Señor se va a ir manifestando día a día. Y quiero terminar con Hechos capítulo 2, versículo 37. Porque el Señor no envió a la iglesia si no estaban llenos del Espíritu Santo y había una unción. A pesar de que estuvieron años con Jesús, no los envió a predicar la palabra de Dios hasta ser llenos del Espíritu Santo y hubiera una unción. ¿Y cuál es esa unción? Capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos. Y con esto voy a terminar. El poder de la palabra de Dios. Cuando la iglesia hay una unción, una iglesia que estaba en ayuno, una iglesia que caminaban unidos, juntos, esa era la iglesia primitiva. Y dice capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, cuando estuvo compartiendo el apóstol, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la palabra clave es que Dios nos dé una palabra poderosa para que el que reciba la palabra se compunja, no sé si es la palabra correcta, se doble, sean tocados, Dios los humille, Dios hable a su pecado y venga el arrepentimiento. Y cuando el apóstol estaba predicando, la unción se estaba derramando sobre las personas y había un quebrantamiento de tal manera que se arrodillaba la gente y levantaban las manos y decían, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Recibe a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y miles de personas, y la iglesia se empezó a extender. Termina el tiempo del silencio y viene el tiempo de la trompeta. Viene el tiempo de la trompeta, de ganar almas, Y yo declaro que esta es una iglesia que ganamos almas. Esta es una iglesia que la trompeta ya está puesta y que traemos una unción, que los endemoniados serán libres, los pecadores serán salvos, vendrá el arrepentimiento, los enfermos veremos milagros y más de los que hemos visto, milagros tremendos. Yo declaro que en las prisiones se abrirán las cárceles y saldrán pastores y apóstoles. Yo declaro que de los cancerosos saldrán de los hospitales y llevarán el evangelio de vida, un testimonio poderoso, un testimonio que salvará a muchas personas. Yo declaro que hogares que ya están separados, Dios los va a volver a integrar. Familias se volverán a integrar, padres con hijos e hijos con padres, por una iglesia que trae una unción del Espíritu Santo. Yo declaro esto para la iglesia de Amistad de Monterrey, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Homero. Gracias por la palabra. Y detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, Lendy. Muchas gracias, Lendy. Sí, muchas gracias. Un verdadero ejemplo.